Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, profesor en la Universidad de Cantabria, corredor amateur comprometido. Y aquí divulgo la ciencia del trail running. También en mi perfil de Instagram, Correr por Senderos, y en mi canal de YouTube, con mi nombre, Héctor García Rodicio. La cuestión de hoy: pulso y Sunto Zone Sense como medidas de intensidad, limitaciones del pulso y potenciales ventajas de Sunto Zone Sense. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Si sigues mis contenidos en uno u otro canales, pues ya sabrás que desde que salió a mediados de septiembre he tenido la oportunidad de probar pues esta nueva métrica de Sunto, que se llama Zone Sense. Y es, igual que el pulso, pues una medida de intensidad. Intensidad del esfuerzo, lo cual nos sirve pues momento a momento a lo largo de un entreno para saber si vamos fuerte o vamos suave, si nos estamos apretando o vamos aflojando, o al terminar un entreno, pues medir la intensidad nos sirve para conocer el carácter global de la sesión, ¿fue fuerte o fue suave? Y en función de eso, pues vamos administrando las cargas, pues haciendo 2, 3, 4 días suaves, uno fuerte, 4 días suaves, uno fuerte, una semana de carga, una semana de sobrecarga, una semana de impacto, una semana de descarga. Bueno, medir la intensidad nos sirve para el pacing, para apretar o aflojar, según convenga, y medir la intensidad nos sirve también para administrar las cargas de entrenamiento. Y es importante usar medidas de carga interna y no externa, porque no nos hablan las de externa del esfuerzo real que estamos haciendo para sostener esos ritmos o esas potencias. Y dentro de la carga interna, pues sí, está la saturación muscular de oxígeno, está el lactato, están los gases, pero lo más práctico pues es el pulso. ¿Qué ocurre? Que el pulso, a mi modo de ver, tiene 1, 2 y 3 problemas que no tienen solución, serían insalvables, y desde que estoy probando Sunto Zone Sense, puesto que se basa en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que a su vez nos habla del estado del sistema nervioso, pues creo que tiene potencial para resolver esos 3 problemas. Esto lo puedo decir a partir no solo de la lógica que hay detrás de Sunto Zone Sense, de cómo funciona, que ya digo que lo que hace es mirar a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca cómo está nuestro sistema nervioso, que a su vez es el sistema global, o sea, es el sistema que los gobierna a todos, que recibe inputs de todas partes, no solo por la lógica de Zone Sense, sino también por mi experiencia. Y ya desde septiembre pues he podido acumular un mogollón de entrenamientos, incluso experimentos. O sea, a veces he forzado ciertas situaciones para ver qué me dice Zone Sense, y otras veces han sobrevenido esas circunstancias, como por ejemplo una noche en vela o una semana de mucho estrés laboral y emocional. Han sobrevenido esas circunstancias y he podido ver también qué me dice Zone Sense ante estas situaciones. Y entonces me invitaron a explicar esto en 20 minutos, bueno, que finalmente van a ser 26, en Forum Sport Baracaldo. En la tienda Forum Sport Baracaldo, y ahí expliqué lo que vais a escuchar a continuación, que también está en mi canal de YouTube, Héctor García Rodicio. Pues ahí podéis ver, no solo escuchar lo que voy a poner enseguida, sino también verme en acción, si es que eso tiene interés. Lo colgué en YouTube y ahora eso, os traslado ese audio, porque los podcasts pues son portátiles y nos permiten hacer otras cosas como conducir o barrer la casa o entrenar, pues mientras vamos aprendiendo, que es la magia de los podcasts. Venga, pues ya os he puesto en contexto. Bueno, y decir una última cosa para que entendáis lo que vais a escuchar enseguida, es que antes de mi intervención intervino Joaquín Pérez, que trabaja para Sunto España, y explicó los fundamentos de Sunto Zone Sense para que después yo viniera a dar algunos detalles extra a partir de esas experiencias que os decía antes. Y como no voy a poner aquí la intervención de Joaquín Pérez, pero podríais, si queréis, escucharle explicar algo bastante parecido, y encima de manera dialógica y por lo tanto más fácil de seguir, en el laboratorio de Juan, el podcast El laboratorio de Juan González,
que es un tester de material, pues pasó por allí, o sea que si ponéis Joaquín Pérez, Sunto, Laboratorio de Juan o Laboratorio de Juan SoundSense o cualquiera de las combinaciones posibles, pues podéis escuchar lo que explicó también en Forum Sport Baracaldo Joaquín Pérez. O bueno, podéis iros también a su canal de YouTube, que él también colgó su intervención allí. Entonces eso, me vais a escuchar hacer algunas referencias a lo que ya ha explicado Joaquín en mi presentación a continuación. Entonces eso, si queréis saber a qué me refiero, pues podéis ir, por ejemplo, a esta entrevista que está en el Laboratorio de Juan y después volver aquí. Pero bueno, él habla sobre las bases de SoundSense y yo quizá voy un poquito más a la fisiología, tanto detrás del pulso como detrás de SoundSense. O sea, aquí va a haber una carga un poquito más fisiológica y bueno, si me preguntas a mí, pues más interesante, a mí me gusta más cómo funciona el cuerpo que la tecnología, o si me interesa esta tecnología es porque está leyendo nuestro cuerpo y quizá la parte un poco más práctica pues es lo que puede explicar, pues como no puede ser de otro modo, una persona que trabaja para la marca tecnológica. Joder, me estoy enrollando y esto no es lo que interesa. Lo que interesa es lo que os explico enseguida. Bueno, pues buenas tardes a todos, todas quienes estáis aquí. Enseguida voy a presentarme muy brevemente, pero anuncio cuál va a ser el contenido de mi intervención, que bueno, espero no extenderme más de la cuenta. Y lo que voy a hacer es, en realidad, desarrollar cosas que ya ha apuntado Joaquín. En algún sentido vamos a ir un par de pasos más atrás. Yo creo que para algún concepto básico quiero que se comprenda mejor. Y después vamos a dar un paso adelante en el sentido de que quiero mostraros 3 fenómenos que he observado en mis propios entrenamientos, que os voy a mostrar aquí, que SoundSense ha sido capaz de registrar y que el pulso, que viene siendo, digamos, pues la métrica de esfuerzo o de carga interna, que se dice técnicamente, pues la que tiene mejor relación coste-beneficio, y por tanto es seguramente la medida más generalizada o la medida más popular, el pulso, la frecuencia cardíaca, está bien, pero vamos a ver que quizá hay 3 problemas de difícil solución que tiene el pulso. Y voy a intentar argumentar por qué SoundSense podría sortear esas 3 limitaciones. Y ahí es donde radica el interés, y no sé si decir la revolución, yo sí lo creo, que hay detrás de esta nueva métrica. En definitiva, eso, potencialidades de SoundSense como medida de intensidad del esfuerzo, o si queréis, ventajas que podría tener sobre lo que viene siendo pues, la medida de esfuerzo habitual, que es el pulso, ¿no?, que utilizamos. Entonces, ¿quién soy yo? Pues como ya dijo Joaquín, yo soy profesor en la Universidad de Cantabria y soy corredor de montaña amateur comprometido, que es la manera elegante de decir que mi rendimiento es bastante modesto, pero que le pongo ganas. Y eso, la prueba de que soy practicante de esta modalidad, pues son los entrenamientos que después voy a mostrar. Vale, como he dicho, entonces eso, voy a intentar argumentar por qué SoundSense podría ofrecernos algo más que el pulso. Y para eso antes, como decía, hay que dar un pequeñito paso atrás, que es explicar exactamente qué es esto de la carga interna y por qué es importante medir la carga interna. Y lo que decía, que el pulso tiene 3 problemas que me parecen de difícil solución, y entonces habrá que plantear esto para ver cómo puede ser que SoundSense los solucione. Entonces, ¿qué es esto de la carga o la intensidad del ejercicio? Pues en definitiva es cuán fuerte o cuán suave voy cuando me estoy ejercitando, sea corriendo, sea pedaleando, sea remando, sea nadando. La intensidad, entonces, eso, cuán fuerte, cuán suave voy. O más técnicamente se llama la carga. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues esto aplica en tiempo real, o sea, a lo largo de una actividad, cuán fuerte voy ahora o cuán suave voy ahora, y esto me sirve para el pacing, o sea, para administrar las fuerzas. Para eso hace falta saber qué intensidad llevas en cada momento, ¿no? Pues para saber, por ejemplo, en un 10K, pues voy a guardar los primeros 7 kilómetros y los últimos 3 es donde voy a apretar. También aplica el
el medir la intensidad del esfuerzo aplica también al carácter global de una actividad o de una sesión. ¿Y por qué esto es interesante? Pues porque no tiene mucho sentido hacer un día fuerte, después al día siguiente otro día fuerte, pues quizá tiene más sentido 3 días suaves, 4 días suaves, 1 fuerte. Lo mismo con las semanas, no puedes meter 2 semanas de sobrecarga porque te vas a romper. Entonces, cuando miramos la intensidad, el carácter global de la sesión, esto nos sirve para organizar la semana, pero también para organizar las semanas, ¿no? Lo que se llama eso, la carga de entrenamiento. Y carga de entrenamiento se puede medir a través de indicadores internos y de indicadores externos. Los externos, ¿qué es? Pues cuánto trabajo estoy generando. O sea, vatios en la bici, ritmo en carrera. Medidas internas es cuánto me está costando a mi organismo generar ese trabajo. Entonces, si nos basamos en medidas externas, por ejemplo, corriendo, si yo voy a 5 minutos el kilómetro, pues en principio no es una intensidad supersónica. 5 minutos el kilómetro, depende de tu nivel, obviamente, pero vamos, 5 minutos el kilómetro, pues digamos es una intensidad media, vamos a decir. ¿Qué ocurre? Que si hay algo de pendiente positiva o si llevo el viento en contra, pues ya 5 minutos el kilómetro no es tan fácil. ¿Por qué? Porque para llevar ese mismo ritmo el esfuerzo interno es mayor. Entonces, dentro de las externas y las internas es más interesante las internas porque nos hablan de eso, de cómo está trabajando mi organismo para sostener esa potencia o ese ritmo. Y en las internas, pues como también señalaba Joaquín, una muy habitual es el lactato, que es un metabolito, es decir, es un subproducto de la producción energética, bueno, que se va acumulando en sangre, y claro, para verlo pues te tienes que pinchar en el dedo, te tienes que pinchar en la oreja. Además las tiras reactivas cuestan dinero, el aparatito cuesta dinero, solo vas a poder pincharte 4 o 5 veces a lo largo de un entreno. Bueno, y luego está el pulso. Perdón. Vale, el pulso efectivamente tiene una muy buena relación coste-beneficio, porque a diferencia del lactato, pues eso, no tenemos que emplear tiras reactivas, bueno, lo llevamos siempre encima, basta comprar un reloj, basta ponerte una banda pectoral. Perdón, no sé dónde estoy. Ajá. Pero, bueno, antes de señalar los problemas del pulso, o al menos los problemas que yo le veo al pulso, ¿cómo manejamos el pulso? Pues habitualmente el pulso se mueve o se ubica dentro de un esquema o un modelo de 5 zonas, ¿no? La mayoría de relojes pues utilizan 5 zonas, quizá alguna marca utiliza 5 más una zonas, bueno. Lo habitual es que el pulso eso se mueva o lo ubiquemos en un esquema, en un modelo de 5 zonas. ¿Y de dónde salen esas zonas? Pues son frecuencias cardíacas asociadas a lo que se llaman hitos fisiológicos. Si tú te haces una prueba de esfuerzo incremental, es decir, te colocas en una cinta de correr que lleva velocidad creciente o te colocas sobre un biciergómetro, o sea, una bicicleta con resistencia que cada vez me ofrece mayor resistencia, ¿no? O sea, la intensidad es creciente, por lo tanto yo tengo que hacer mayor esfuerzo cada vez para sostener el esfuerzo. Si nos hacemos esa prueba vamos a identificar pues 3 hitos o 3 eventos o 3 comportamientos del cuerpo que nos hablan, en este caso, de cómo está funcionando nuestro metabolismo o nuestros sistemas energéticos, ¿no? Los encargados en la producción energética. Ahí van a emerger, como digo, o aflorar pues 3 hitos, que sería primer umbral ventilatorio o de lactato, segundo umbral ventilatorio de lactato, y consumo máximo de oxígeno o VO2 max. ¿Por qué se llama ventilatorio? Porque es cuánto CO2 estamos expulsando, bueno, para reducir la acidez. Bueno, segundo umbral, pues más expulsión de CO2. También se llaman de lactato porque ese metabolito que se va acumulando en sangre pues rebasa cierto nivel, después rebasa otro nivel. Bueno, su primer umbral, segundo umbral, consumo máximo de oxígeno. Sería el tercerito, y en definitiva esto sería baja intensidad, alta intensidad y muy alta intensidad, porque es la intensidad aeróbica máxima, ¿no? Consumo máximo de oxígeno, pues intensidad aeróbica máxima. Entonces, si tú te haces esa prueba de esfuerzo, también hay el equivalente en test de campo. Sea en campo, sea en laboratorio, si tú te haces esa prueba de esfuerzo incremental,
pues puedes identificar la frecuencia cardíaca asociada a uno o varios de estos hitos. Introduces esa frecuencia cardíaca, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca asociada a segundo umbral en tu reloj y construye las 5 zonas. Como digo, hasta aquí todo muy bien. Es una medida, ya digo, con buena relación coste-beneficio, que tiene cierta base fisiológica, ¿no? Porque está asociado a el comportamiento de nuestro metabolismo, de nuestros sistemas energéticos, vale, como digo, hay 3 problemas. El primero es que mi zona 2 o mi zona 4 de pulso varían cada día por distintas razones. Y aquí, por ejemplo, hay un experimento con esquiadores de fondo y hacen pues una prueba en la que se ponen a 10 km por hora, 12 km por hora, un día que están frescos, que el día anterior no han hecho nada, y otro día que el día anterior han hecho un entrenamiento súper fuerte. Y lo que se ve, bueno, aquí es lactato, si fuera pulso sería exactamente lo mismo. El día que están frescos pueden alcanzar mayor acumulación de lactato, que significa que han podido estresarse más, o forzarse más, o apretarse más. Con el pulso pasaría igual. Pero el día que van al laboratorio a las mismas velocidades no logran alcanzar mismos niveles de lactato o mismo pulso. ¿Por qué? Porque el día siguiente, el día anterior, se han fatigado. ¿Eso qué significa? Que mi zona 2, un día fresco, pues igual son 140 pulsaciones. Pero si llevo días de carga acumulada, pues resulta que igual ese día post-fatiga, igual a 130 pulsaciones ya estoy rebasando primer umbral. Entonces, me estoy creyendo que voy suave o que voy fácil y no voy suave y no voy fácil. Vale, primer problema, ¿no? Los umbrales o las zonas varían cada día. Segundo problema, este es interesante sobre todo quienes hagáis actividades de larga duración. En actividades de larga duración dependerá de cuán en forma estés, pues a alguien será pasadas las 3 horas, a alguien será pasadas las 6 horas, quienes hagan ultras de montaña, por ejemplo, pero antes o después, en una actividad de larga duración, el pulso va a caer, ya no lo puedes hacer subir. Entonces, si tú estás a pulso bajo dirías, pues voy fácil, pero no, todo lo contrario. Precisamente el pulso no puede subir porque hay fatiga sistémica, pues porque hay depleción de sustratos energéticos, porque hay destrucción muscular, porque hay hiperventilación, porque hay hipertermia, porque hay incluso fatiga mental. El pulso ya no puede subir. Pero eso no significa que no vayas a alta intensidad o que no te estés esforzando, sino todo lo contrario, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un experimento de este año, además, a la que le pusieron a correr a un chico una maratón con analizador de gases portátil, con pulsómetro, también con electroencefalograma portátil, también. Corrió una maratón en 3 horas 12. Y esto es el pulso que va subiendo hasta el famoso muro, kilómetro 30, y aquí el pulso cae. También cae el ritmo. Y si miráramos el analizador de gases o miráramos la actividad eléctrica cerebral, lo que veremos es que baja el pulso no porque esté yendo más fácil, todo lo contrario, sino porque ya está fundido este pobre chaval, que iba corriendo con el casco y el analizador y toda la parafernalia. Insisto, si miramos pulso, pasadas no sé cuánto tiempo llevo aquí, bueno, pasadas unas horas, el pulso cae y dices, ¿voy fácil? No, todo lo contrario, realmente estás fundido y el pulso no lo está sabiendo mostrar. Y tercer problema sería también que el pulso no es un indicador perfecto de VO2 max o de consumo máximo de oxígeno. Pues ya sabéis que el consumo máximo de oxígeno es uno de los mayores determinantes del rendimiento en deportes de resistencia, por lo tanto nos interesa siempre subirlo, ¿no? O aumentarlo. Y para eso pues tenemos que hacer series o intervalos a VO2 max. ¿Y cómo sé si estoy en VO2 max? Pues el pulso me da una pista, pero es una pista pobre, digamos. O hay una correlación entre pulso y consumo de oxígeno, pero es una correlación imperfecta. Y aquí, por ejemplo, hay un experimento también de este año con ciclistas de buen nivel y tenían que hacer intervalos de 8 minutos, 5 por 8 minutos, a una intensidad pues bastante fuerte. Bueno, si alguien se dedica al ciclismo, pues de FTP, bueno, da igual. Y aquí se está registrando su consumo de oxígeno. La línea gris
La línea negra es que a misma frecuencia cardíaca estaban todos los ciclistas al 88% de su frecuencia cardíaca máxima a lo largo de estos intervalos de 8 minutos, 88% de su frecuencia cardíaca máxima todo el mundo, pero unos están alcanzando su consumo máximo de oxígeno, la línea negra, la línea gris, otros no tanto. De hecho, pasadas 8 semanas haciendo 2 entrenos de este tipo por semana, los de la línea negra mejoraron más. O sea que mismo pulso, distinto consumo de oxígeno. Por lo tanto, el pulso tampoco es del todo buen indicador de si estamos alcanzando consumo máximo de oxígeno o no. Bien, pues llegados a este punto es donde entra SoundSense y lo que, como digo, voy a intentar explicar podrían ser las ventajas porque va a intentar solucionar estos problemas que acabamos de identificar en el pulso. Lo ha dicho Joaquín también, pero le dedicamos un minutito más, por si así queda más claro, exactamente cómo funciona SoundSense. SoundSense lo que mide es el comportamiento de la HRV. HRV son las siglas en inglés de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Variabilidad de la frecuencia cardíaca se refiere a las diferencias de tiempo que hay entre latidos consecutivos. Si tú estás a 60 pulsaciones por minuto, no significa que en cada segundo esté habiendo un latido, sino que hay, pues, 900 milisegundos, 1100 milisegundos, 1150 milisegundos. Va habiendo variabilidad en las diferencias de tiempo entre latidos. Eso es la HRV. Y la HRV, cuanto más alta está, significa que hay mayor equilibrio entre las ramas simpática y parasimpática del sistema nervioso. Rama simpática ya sabéis que es lucha-huida, rama parasimpática es lo contrario, es descanso y recuperación. Entonces, alta HRV, equilibrio. Recuperación, un buen estado, digamos, del sistema nervioso. Baja HRV, lo contrario. Y no solo eso, hay otro parámetro interesante. No solo es cuán alta o cuán baja está la HRV, sino si hay presencia o no de patrones en la HRV. O sea, ese dibujito o esas diferencias de tiempo entre latidos, si lo miras a una escala un poco más grande, vas a ver que hay un patrón que se repite. Hay un patrón que se repite. Eso cuando hay equilibrio entre las ramas simpática y parasimpática, cuando estás descansado, cuando estás bien. Pero a medida que te vas estresando más, o si estamos haciendo ejercicio, a medida que vas forzando más la máquina, que te vas apretando más, se va desdibujando esa regularidad y aparece desorganización, aparece caos. Esto, más concretamente, es autocorrelación, o sea, esos patrones se parecen a sí mismos, autocorrelación o anticorrelación, desorganización, caos. Pues SoundSense le asigna un valor a ese grado de autocorrelación o de anticorrelación. Le asigna un valor, entonces, valores por encima de 0, pues es color verde, estabilidad. Valores por debajo de 0, eso significa que se va desorganizando la HRV, ya sería nivel amarillo, alta intensidad, o alto esfuerzo, alto estrés orgánico, y nivel rojo, que sería muy poca correlación, o sea, caos absoluto, no se adivina ningún patrón allí, eso sería color rojo. ¿Y qué es lo bueno de mirar a la HRV? Pues que el sistema nervioso, que hemos dicho que la HRV nos habla del estado del sistema nervioso, pues el sistema nervioso es, como dice Adrián Castillo de la revista FISAC, es el sistema que los gobierna a todos, el sistema nervioso, porque el sistema nervioso está interconectado con todos los sistemas del cuerpo. Entonces, antes hablábamos, en una actividad larga, de larga duración, ¿qué va a pasar? Hiperventilación, ¿qué va a pasar? Acidez, ¿qué va a pasar? Depleción de sustratos energéticos, destrucción muscular, esfuerzo mental. Todo eso lo recibe el sistema nervioso, lo manifiesta en la HRV y a través del análisis de esta autocorrelación o anticorrelación de los patrones de la HRV, pues lo va a detectar SoundSense. Insisto, todo lo que le pasa a tu cuerpo, todos los inputs que recibe el sistema nervioso, eso se refleja en la HRV. Bien en forma de regularidad, de recurrencia de patrones o de desorganización. Y eso es justo lo que va a examinar HRV a través del análisis de esa recurrencia o no de patrones de la HRV. Entonces, ahí es donde reside la clave. O sea, estamos mirando los latidos del corazón,
pero no exactamente estamos mirando el corazón, sino que a través de los latidos, si queréis, es una ventana al sistema nervioso que es el integrador de todo lo que le está pasando a tu cuerpo. Y gracias a esa naturaleza o a ese carácter globalizador es como, creo, los 3 problemas que antes señalé del pulso, SoundSense podría sortearlos, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de mis entrenamientos y os voy a enseñar entrenamientos y registros de SoundSense para demostrar eso, cómo podría evitar los 3 problemas que señalamos en el pulso. Entonces aquí tenemos, bueno, esto es un entrenamiento, esto es otro. La línea negra es el perfil, porque como dije yo corro por la montaña, o bueno, o a veces por sendas costeras, pero bueno, que también dibujan un sube y baja, como veis. Entonces la línea negra es el perfil de la actividad. A la izquierda tenemos pulso, a la derecha tenemos SoundSense. Izquierda pulso, derecha SoundSense. Bueno, aquí tenemos un día que me pasé la noche en vela. No pude dormir. Y aquí tenemos un día en medio de una semana que tuve mucho estrés laboral y estrés emocional. Entonces, si miro pulso, azul, bajísimo. O sea, lejos de mi primer umbral. Súper fácil. Pero si miro SoundSense, fijaos la cantidad de entradas en amarillo. Entrada amarillo, entrada amarillo, entrada amarillo, entrada amarillo. Y esto no solo lo he encontrado yo, o sea, que después de una mala noche o en una semana de mucho estrés, también, tengo una cuenta divulgativa en Instagram y me han contestado muchísimos followers compartiendo la misma experiencia. O sea, los días que no has dormido, entradas en amarillo, semanas de estrés laboral, de estrés por entrenamiento, bueno, de la fuente de estrés que sea, entradas en amarillo. Vale, aquí tenemos lo que decíamos antes, actividades de larga duración. Tengo una agenda apretada y mis actividades no son muy largas, pero allí cuando paso de hora y media o así, pues eso para mí se puede considerar largo. De nuevo, al final de la hora y media, el pulso bajito. Ha sido un rodaje tranqui. Bueno, pues en el tercio final de las actividades largas, sistemáticamente SoundSense entra en amarillo, incluso en bajadas, en cuesta abajo. Y como digo, aquí quizá no es muy gráfico porque mis actividades no son muy largas dada mi agenda, pero reitero que followers me han enviado, me han compartido mismas experiencias. En actividades largas, pese a que el pulso va abajo, a partir del tercio final empiezas a entrar en amarillo, en amarillo. Porque lo que decíamos antes, después de horas de actividad, pues todos esos efectos sobre el cuerpo. A ver, ya digo, de que, pues eso, el glucógeno hepático muscular se ha vaciado, por una mayor actividad glucolítica hay acidez, esa acidez obliga a hiperventilar para expulsar el CO2, incluso eso, el esfuerzo mental, ya que estás deseando llegar a casa, o yo qué sé, o eso, destrucción muscular, por ejemplo, sobre todo por las contracciones excéntricas de las bajadas. Esa fatiga se refleja en SoundSense y no en el pulso, que sigue bajo. Y en último lugar, hablábamos de esos intervalos o de ese trabajo de consumo máximo de oxígeno, que idealmente tenemos que alcanzar un alto porcentaje de nuestro consumo máximo de oxígeno para mejorar el consumo máximo de oxígeno, y decíamos que el pulso no lo refleja del todo bien. Bueno, pues aquí tenemos estos en cinta, porque como yo vivo en Santander, pues también llueve mucho, ¿no? Bueno, pues un entreno en cinta, y en este caso creo que fueron 4 repeticiones de 4 minutos a tope, y el pulso sí que me dice que estoy en zona 5, zona de V2+. Y sin embargo, SoundSense no siempre entra del todo en rojo. He repetido este entrenamiento 4 veces y finalmente, ayer mismo, por ejemplo, hice mi último experimento precisamente para poder contarlo aquí. Cuando te exprimes de verdad, ahí sí que entras en rojo, pero te tienes que exprimir de verdad. Es lo que llama, bueno, un investigador muy famoso que es el padre del concepto de entrenamiento polarizado, no sé si os suena, bueno, Stephen Seiler. Pues Stephen Seiler ha publicado un artículo precisamente este año y habla de movilización, o sea, de que cuando quieres alcanzar una verdadera alta intensidad, tienes que poner toda la carne en el asador. Cuando te exprimes de verdad, lo que si tuviéramos analizador de gases reflejaría un alto porcentaje de tu consumo máximo de oxígeno, cuando te exprimes de verdad sí que tocas zona roja. Y fijaos, interesante también, esto es otro entrenamiento, esto fueron 2 subidas de 12 minutos, el monte bajo, 2 subidas de 12 minutos con el objetivo que fueran threshold, o sea, que fueran fuerte pero sostenible, o sea, no era intensidad máxima el objetivo.
Pues Pulso me dijo que era intensidad máxima, que estaba pasado de vueltas, pero SoundSense es amarillo clavado. O sea, que sería eso, un estrés sistémico intermedio, porque no hemos entrado en rojo. Bueno, pues he intentado recordar, porque me imagino que esto no era nuevo, ¿no?, que es importante medir la intensidad de nuestro entrenamiento y, a ser posible, a través de indicadores de carga interna, no externa, porque eso nos permite, en un entrenamiento dado, administrar las energías, las fuerzas, y también organizar los entrenamientos en la semana y en las semanas para no machacarnos más de la cuenta. En este sentido, pulso o frecuencia cardíaca podría ser el más barato, es decir, tiene buena relación coste-beneficio, pero, hemos dicho, tiene tres problemas, ¿no? Zonas o umbrales varían cada día, actividades de larga duración, pulso cae y sin embargo sí hay fatiga, que pulso no refleja, y VO2 max, esos intervalos de muy alta intensidad que queremos llevar a cabo para subir nuestro techo, que se dice, o el tamaño de nuestro motor, pues pulso no logra decirnos si realmente nos estamos exprimiendo como toca. Bien, y como he intentado demostrar aquí a través de mis entrenamientos y que otras personas me han confirmado, o que se ha replicado en casos además del mío, pues SoundSense podría sortearlas, porque, lo decimos otra vez, SoundSense mide HRV, que nos habla del estado de nuestro sistema nervioso, que a su vez es el sistema que nos gobierna a todos, ¿no?, y que es capaz de integrar todos los inputs que nos hablan de realmente cuánto te estás apretando o, por el contrario, cuán suave vas. Entonces, con todo esto, yo dejo aquí la pregunta en el aire de ¿podría SoundSense ser la medida de carga definitiva? Bueno, yo creo que sí, he expuesto mis argumentos, y ahora os queda, pues mira, que en el Community Run que vais a hacer ahora, pues que trasteéis un poco con esto y vayáis viendo cómo funciona y si en efecto os convence. Y por mi parte nada más. Y si tenéis cualquier duda, sea de SoundSense o de alguna otra cosa que he planteado aquí, pues yo encantadísimo de resolverlo.